el límite de una función. El concepto de límite de una función es fundamental en cálculo. Intuitivamente, el límite describe el comportamiento de una función cuando una variable independiente se acerca a cierto valor. Decimos que el límite de la función de x cuando x tiende a a es igual a n, y esto se escribe como esto significa que cuando x se acerca cada vez más a a, entonces los valores de la función de x se acercan más a n. Existen varios tipos de límites. Uno de estos límites son el límite lateral o el límite por la izquierda, que es cuando x se acerca a por medio de valores menores. Límite por la derecha, que es cuando x se acerca a por medio de valores mayores. Límites infinitos, que es cuando la función crece y decrece su límite. Por ejemplo, el límite de la función de 1 entre x al cuadrado cuando x tiende a 0 es igual a infinito. Y límite al infinito, que es cuando el límite tiende a infinito. Podemos saber que vamos a ver que una función es continua si en su punto no hay saltos, cortes o interrupciones. O sea que no es necesario despegar el lápiz de la hoja para escribir. Para que una función sea continua se necesitan cumplir tres condiciones. Una de estas es que la función de a exista. La segunda es que el límite de la función de x cuando x tiende a e exista. Y por último, que el límite de la función de x cuando x tiende a igual a l, ¿a qué me refiero con esto? Que es cuando el límite coincide con el valor de la función. Si no se cumple alguna de estas condiciones, automáticamente la función es discontinua. Dado a esto, existen dos tipos de discontinuidades: la discontinuidad inevitable de primera clase o de salto. En este ejemplo de discontinuidad inevitable, podemos observar que no existe un límite de la función de x cuando x tiende a. De hecho, en la práctica podemos identificar un salto o un corte al punto del punto A. Pero, ¿qué significa esto? Significa que cuando nos acercamos al punto A por lado izquierdo, o sea, por medio de valores iguales a A, vamos a un valor determinado. Sin embargo, cuando nos acercamos por la derecha, o sea, con valores mayores que A, vamos a un valor totalmente distinto. Esto sugiere que no hay una coincidencia en los límites laterales. Matemáticamente esto se explica como el límite lateral de la función de x cuando x tiende a es diferente al límite por la derecha. Así que cuando los límites laterales no coinciden, no existe un límite general en el punto. Pero ¿por qué se dice que es una discontinuidad inevitable? Porque no se puede corregir el punto, no se puede corregir y eliminar, y como otras discontinuidades. Ahora, la siguiente discontinuidad es la discontinuidad evitable o removible. En este caso, el problema es que no existe una función definida en el punto A, pero esto se puede corregir. La función que utilizamos para este ejemplo es la función de x igual a x menos 9 por la raíz de x menos 3. Y aquí nos encargaremos de estudiar x igual a 9. Como primer paso, tenemos que ver si la función está definida en x igual a 9. Para esto evaluamos directamente, así que obtenemos que la función de 9 es igual a 9 menos 9 entre la raíz cuadrada de 9 menos 3. Queda como resultado 0 entre 3 menos 3, queda como resultado 0 entre 0. Esto muestra una gran indeterminación, lo que nos dice que la función no está definida en x igual a 9.
Ahora el segundo paso es ver si hay un límite cuando x tiende a 9. Para esto necesitamos simplificar la expresión y así que utilizamos la diferencia de cuadrados. X menos 9 se puede escribir también como la raíz cuadrada de x entre paréntesis al cuadrado menos 3 al cuadrado. Esto da como resultado, entre paréntesis, la raíz cuadrada de x menos 3 por la raíz cuadrada de x más 3. Por lo tanto, nuestra función quedaría como la función de x igual a, entre corchetas y entre paréntesis, la raíz cuadrada de x menos 3 por la raíz cuadrada de x más 3 entre la raíz cuadrada de x menos 3. Para valores diferentes de x a 9 podemos cancelar la raíz cuadrada de x menos 3 y así nos quedaría como la función de x igual a la raíz cuadrada de x más 3. Y ahora sí podemos calcular el límite, quedando como el límite de la función de x cuando x tiende a 9 es igual a la raíz cuadrada de 9 más 3 igual a 3 más 3 igual a 6. Por lo tanto, el límite sí existe y es igual a 6. El tercer y último paso es cómo evitar esta discontinuidad. Aquí está la clave. Pues podemos redefinir la función para hacerla continua y simplemente establecemos que la función de 9 es igual a 6. O es decir, o de manera más fácil, utilizamos la función ya simplificada, que es la función de x igual a la raíz cuadrada de x más 3. Todo x mayor o igual a 0. Ahora la función es continua en x igual a 9, pues se cumplen las tres condiciones. La función de 9 existe y vale 6. El límite cuando x tiende a 9 existe y vale 6. Y los valores coinciden. Así que por eso se dice que esta discontinuidad es evitable, porque el problema se puede resolver redefiniendo la función. Hola a todos, yo soy Violeta Martínez Martínez del tercero B. El día de hoy les voy a explicar cómo se ve gráficamente una función continua y descontinua, utilizando un ejemplo de la vida real, la precipitación. ¿Y qué nos quiere decir esto? La precipitación puede cambiar, a veces llueve más y a veces llueve menos. Pero para saber cómo cambia necesitamos calcular la pendiente. Pero, ¿qué es la pendiente? La pendiente es qué tan inclinada está la línea y su fórmula es palabras podemos tomar 2 puntos y luego vemos cuánto subió o bajó. Esta sería la diferencia con y. O podemos ver cuánto avanzó este de este. Esta sería la diferencia de x y luego lo dividimos. Por ejemplo, si queremos saber la diferencia de precipitación que hubo entre enero y marzo, lo único que tenemos que calcular es la pendiente, sustituyendo con la fórmula. Y nuestro punto 1 sería este y nuestro punto 2 sería este. Ok, iniciamos con el punto 1. El punto 1 inicia con x, su x es 1, y 20, el punto 2, su x es 3 y la y es 60. Y nos quedaría algo así. Aquí, como vemos, se resta 20 menos 60, que nos da menos 40, y 1 menos 3, que nos da menos 2. Y recordando la ley de los signos de la división, signos iguales da positivo, nos daría que la pendiente es 20 milímetros cada mes en promedio. Viendo lo importante, ya vimos el concepto de pendiente y cómo se saca. Ahora vamos a ver lo que es la derivada. Cuando tratamos con funciones, queremos saber la pendiente en
un punto en específico, no entre dos puntos. Entonces, y válgame la redundancia, usamos una recta secante que intersecta la gráfica en dos puntos en específico con la siguiente fórmula. Y esta es nuestra fórmula. Ahora, cuando reducimos la distancia entre estos dos puntos, o sea, lo estamos acercando y acercando y acercando, o en otras palabras, cuando la distancia entre los dos puntos tiende a 0, esta recta secante se convierte en una recta tangente. ¿Y qué quiere decir esto? Que esta recta que se supone toca dos puntos, ahora simplemente toca un punto. Y esto es exactamente el concepto de límite. ¿Qué sería esta fórmula? O bueno, esta expresión es la derivada de la función, que se escribe como esto. Aquí viene la diferencia clave. El concepto de derivada solo tiene sentido cuando la función es continua. Por ejemplo, en esta gráfica. Observen cómo es una curva suave, sin brechas ni espacios. Su trazo es continuo, o sea que no tiene interrupciones. Esto significa que la función es continua en todo su dominio. Y una recta secante puede intersectar esta curva con dos puntos, como vemos aquí. Cuando una función es continua, se puede dibujar sin levantar el lápiz. No tiene saltos, no tiene huecos y se puede calcular su derivada en cualquier punto, mientras que una discontinua no. Tenemos algo súper interesante. Existe una función propuesta por Carl Theodor Wilhelm Weierstrass. Esta función tiene una característica única. Es continua en todos sus puntos. Sin embargo, no es derivable en ninguno de ellos. Pero, ¿cómo es esto posible? Porque tiene una naturaleza fractal. O sea, que su gráfica es tan grumosa e irregular que aunque no tiene saltos, no puedes trazar una tangente en ningún punto. Mi nombre es Alina Ramos Cajitas, soy tercero B y voy a hablar de los intervalos, la explicación y la presentación. Una función definida por bloques es una función de valor absoluto. Y eso se representa entre x igual a x. Los puntos de absoluto se definen el valor absoluto es cualquier número igual o mayor que 0. La función es un ejemplo de funciones definidas por secciones. De este modo, para cada función existe una fórmula para cada circunstancia. Ya sea que si los números son iguales o mayores que 0, o son menores que 0. Para las funciones iguales o mayores que 0, la función es igual a la función de identidad. Para valores menores que 0, la función es simétrica y igual a la función de identidad. Siendo el eje simétrico
del eje de simetría, del eje de la simetría. Hoy hablaré sobre qué son los intervalos. En primera, existen tres tipos de intervalos. Está el intervalo abierto, el intervalo cerrado y el intervalo semiabierto. El intervalo abierto se escribe entre paréntesis, como se aparece acá. Estos no incluyen a los números que se encuentran en la afuera, sino solamente a los que están dentro del paréntesis. Todos los valores entre 2 y 5, sin incluir el 2 ni el 5 en la gráfica, se marcan con círculos abiertos. En segundo están los intervalos cerrados, que se escriben en corches, que sería A, B, y estos no se incluyen en los extremos. Si se sustituyen números sería 2, 5 entre corches. Y incluye desde el 2 hasta el 5 en la gráfica y se usan puntos rellenos. El tercero son los intervalos semiabiertos o semicerrados, que combinan ambos símbolos, como lo es de el AB, pero se incluiría un corche y terminaría un corche también. Y eso se representa en una recta numérica dibujando una línea, marcando los extremos con puntos abiertos o cerrados y sombreando el tramo del intervalo. En un resumen, el intervalo indica el rango de valores que puede ser abierto, cerrado o mixto, y se representa de forma visual entre una recta numérica. La función 4. La función 4 es fx es igual a x al cuadrado más 6x menos 3. Igualamos el 0 y ponemos de nuevo, bajamos el resto de los números y luego usamos la fórmula común, dándole a cada número un valor, y ya sería a es igual a 1, b es igual a 6 y c es igual a menos 3. Sustituimos los valores de manera que queden en orden, y de este modo vamos resolviendo poco a poco los resultados y sacando así los resultados que llevará la recta, empezando porque 4c es b al cuadrado menos 4ac es igual a 6 al cuadrado, que esto si lo restamos entre paréntesis 1 y menos paréntesis 3 nos da 36 más 12, que sería en total 48, y de este modo x es igual a menos 6 entre 40 entre 2, que esto, volviéndolo a sustituir ya resuelto, nos da este resultado, que para final nos da este. Y de este modo podemos conseguir ya dos valores finales, como sería menos 3 más 2 entre 3, que es igual a menos 3, más 3.464 es igual a 0.464. Este sería nuestro primer resultado. El segundo sería 3 menos 2 entre 3, que eso nos sería igual a menos 3.464, y nuestro resultado final sería menos 6.464, y estos valores serían los que llevaría la recta. Al no poder poner en 0, lo que sería que tampoco al no pasar del número exacto para hacer redondeo, se quedaría establecido, por lo cual el número correcto para agarrar sería este. Ahora, la función número 7, que es la penúltima. Tenemos la función fx es igual a menos x al cuadrado más x entre 4 quintos, que esto lo igualamos a 0 y sustituimos los valores de manera que no quede fracción, multiplicando por 5, y esto sería y esto quedaría de la siguiente manera: 0 es igual a menos 5x al cuadrado menos 5x más 5x, sería más 4. Esto le asignamos un valor a cada número usando la fórmula común y luego sustituimos los valores de forma que quedaría así. Ya al quedar de esta manera, lo que haríamos sería resolverlo paso a paso para ir consiguiendo los resultados y poco a poco ir obteniendo lo que va a llevar la gráfica, la recta lineal. De esta manera quedaría como 25 menos 4, paréntesis 5, menos 5, paréntesis 4 es igual a 23 más 80, que da un resultado de 105. A esto lo que podemos hacer es sacarle, pues, ¿cómo se llama? Lo que podemos hacer sería sería buscar la manera de que este número baje a un número menor, y esto se puede conseguir dividiendo 105, como aparece acá, entre 10, lo cual nos daría lo siguiente. Y ya al tener este resultado, lo que haríamos sería restarlo con 5, lo cual nos da este resultado, y al final lo dividiríamos con 10, y eso nos da menos 0.525. Esto sería nuestro primer resultado. Cabe recalcar, nuestro segundo resultado, y lo que podríamos hacer también sería 5 más 10, más 10.24, 6.696, entre 10 nos dan igual a 1.524, sin contar esos números, lo cual podríamos simplemente quitar estos y solamente dejar 1.52, y esos serían los resultados que vamos a dar a la recta.
Para finalizar con la resolución de las funciones que van en la recta, terminaremos con la función número 8, que esta es fx es igual a 2 quintos entre 2x al cuadrado más 1/6 x menos 2, lo cual agarraríamos e igualaríamos a 0 y después sustituiríamos los valores de manera que elimináramos las fracciones, lo cual quedaría de esta manera, para después ir asignando un valor a cada letra y usando la fórmula común, sustituyendo ya los valores. Luego ir resolviendo como se ha hecho anteriormente, resolviendo poco a poco cada paso para al final obtener los resultados finales. Después de resolver esto nos daría estos resultados. Un punto importante de la gráfica es el 0. De esta forma expresamos que el intervalo 0 es la función decreciente. La gráfica sufre un cambio precipitante en 0. A partir de ese valor se convierte en una función creciente, es decir, que la gráfica crece en intervalo 0. De aquí crece para acá o ya sea para acá. La gráfica que se muestra aquí es una gráfica de la función de valor absoluto. Es la que se muestra en esta parte de acá. En esta gráfica se observan dos valores de x, los cuales se representan una discontinuidad y uno es igual a x es igual a 1. Se analizará la función de fx es menos x menos 2 entre x al cuadrado menos 1 encerrado en 3. La discontinuidad de x es igual a 1 positivo, negativo, y en otro es 1 positivo. En términos de continuidad es posible establecer que la gráfica es continua en el intervalo 1. También se presenta continuidad de intervalo menos 1, pero también en el 1. Y nuevamente se continúa en el intervalo de 1. La función no está definida en dos valores reales, ya que como tal el 1 negativo y el 1 positivo no aparecen en la gráfica, pero sin embargo se podría entender que estas líneas atraviesan esos valores, aunque no aparezcan, pero aquí son donde están trazados. Soy Arti Hernández y yo voy a explicar el problema del valor medio. Pero para entender el problema del valor medio, hay que empezar a entender el problema de errores, el cual dice que f es una función continua del intervalo AB y derivable en AB si FA es igual a FB es igual a 0. Entonces existe un punto C que representa el intervalo AB al que E por C es igual a 0, es decir, es una recta horizontal. Ahora explicaré el problema del valor medio, cual dice que si f es una función continua en el intervalo AB y derivable en AB, entonces este punto C perteneciente al intervalo AB, tal que FC es igual a FB menos FA sobre B menos A. Existe al menos un punto C en AB donde la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante que une los extremos del intervalo. Esto significa que la derivada instantánea en un punto es igual a la tasa de cambio promedio en el intervalo. Acá podemos observar otras gráficas y las premisas que mencionaba al principio, las cuales son que una función debe ser continua en A y B y debe ser derivable en A y B. A continuación veremos un ejemplo del teorema. Imagina que un coche viaja entre dos puntos en 2 horas. El teorema del valor medio garantiza que en algún momento de ese viaje la velocidad instantánea, la derivada del coche, fue igual a su velocidad promedio total. El coche viaja de un punto A un punto B en 2 horas. Supongamos que en el punto A el coche está en la posición FA, en el punto B está en la posición FB. La función representa la posición del coche en función del tiempo. La velocidad promedio se calcula como velocidad promedio es igual a distancia total sobre tiempo total. Esto es igual a la fórmula que veíamos al principio. FB menos FA sobre BA. Por ejemplo, si el coche recorrió 120 kilómetros en 2 horas, la velocidad promedio sería 120 kilómetros sobre 2 igual a 60 kilómetros por hora. Claramente el coche no fue siempre a esta velocidad.
La velocidad instantánea es la velocidad que tiene el coche en un instante exacto. Matemáticamente eso se expresa como la derivada ft. En algún momento del viaje entre las 0 y las 2 horas, la velocidad promedio instantánea fc, el punto c, fue igual a la velocidad promedio de todo el recorrido. En resumen, el coche no viaja a velocidad constante, a veces frena, a veces acelera. Pero el teorema del valor medio dice que en algún momento, en algún punto, el velocímetro marcó 60 kilómetros por hora, aunque solo fuese un instante. Funciones en el modelado de fenómenos de naturaleza cambiante. En disciplinas como termodinámica, economía, biología, geometría, electrónica, mecánica, entre otras, es muy importante conocer si de las magnitudes que se encuentran involucradas en una situación particular, una de ellas varía respecto de otra, y más aún es fundamental conocer la rapidez con que se produce esa variación. En todos esos casos hay una magnitud que cambia respecto a otra. Por ejemplo, la temperatura cambia con el tiempo. A esto se refiere con fenómenos de naturaleza cambiante, cosas que varían constantemente, y las funciones nos ayudan a modelar, representar con matemáticas esa relación. Mi nombre es Marco Ventura, soy del tercero B y mi tema es funciones polinomiales y sus raíces. La función polinomial es una expresión algebraica que puede tener uno o más términos con potencias de la variable. Su fórmula general es la siguiente. Grado 1. Lineal. Su gráfica es una línea recta. Ejemplo. Su pendiente indica si la recta sube o baja, y el punto donde corta el eje y es la coordenada de origen. Grado 2. Cuadrática. Su gráfica es una parábola que puede abrirse hacia arriba o hacia abajo. Un ejemplo es resolviendo o igualando para hallar sus raíces, que son los puntos donde la gráfica cruza el eje X. Grados mayores, 3, 4, etc. Las funciones tienen curvas más complejas y pueden tener varias raíces o intersecciones con eje X. La discriminante ayuda a saber si una ecuación cuadrática tiene dos soluciones reales distintas, una solución real o ninguna solución real. Si el resultado es negativo, el rango de función indica los valores que puede tomar y el dominio, los valores posibles de. Las funciones polinomiales son expresiones matemáticas que pueden ser líneas, parábolas o curvas, más complejas según su grado. Sus raíces nos indican los puntos donde la gráfica corta el eje X, y gracias al discriminante podemos saber cuántas soluciones reales tiene. En resumen, nos permite entender mejor cómo cambiar y cómo se comportan las variables de una ecuación.